Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 24 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda a todos los participantes, a los alumnos de esta primera edición que en el marco del CLAD, de la Escuela del CLAD, estamos ofreciendo con ustedes, que serán y son la primera cohorte del curso internacional CLAD en alianza y en convenio con GIGAP, uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para funcionarias y funcionarios públicos. Bienvenidos todos entonces a este curso internacional. Les ofrece una calurosa bienvenida el secretario general Conrado Ramos, quien se encuentra en estos momentos desafortunadamente en un evento paralelo, pero les envía un gran saludo. Soy Nelson de Freitas, coordinador de la Escuela del CLAD, quien estará acompañando, apoyándolos en esta hechura de aprendizaje sobre este tema ya necesario desde hace un tiempo y que con estos profesores de lujo que tenemos vamos a dar con mayor énfasis en el marco del CLAD a partir de este curso y con ustedes como con productos concretos en el marco de la metodología de aprendizaje de la Escuela del CLAD. Metodología que aprovecho y ustedes lo saben desde la misma convocatoria del curso en decir que es una metodología basada en el participante, es decir, que sin ustedes y sin su activa participación en todo momento a lo largo del curso, no va a haber un proceso de aprendizaje efectivo, que a nuestros efectos es nuestro objetivo. Y cuando hablamos de aprendizaje efectivo a efectos del CLAD, no es que ustedes individualmente como personas o profesionales engrosen su currículum, sino que con ese conocimiento que llevan, que hayan aprendido y sigan aprendiendo a través de la interacción permanente, puedan tener resultados en sus instituciones públicas. Y es por eso que les adelanto que después de la realización de esta primera parte del curso, que tiene una fecha de finalización, nosotros vamos a estar acompañándolos por 12 meses más después de este curso para saber acompañarles, apoyarles, saber qué han podido lograr en sus instituciones de origen, para saber qué pequeños o grandes cambios o propuestas han podido llevar a sus instituciones públicas. Y es por eso que ustedes firmaron una carta compromiso de cambio institucional, que es a los efectos del CLAD, uno de los objetivos centrales de esta pedagogía, esta andragogía que tenemos en el organismo internacional a través de las actividades formativas de la Escuela del CLAD. Ahora
le paso la palabra a un amigo de casa, profesor, coordinador del curso que hemos compartido ya en otras actividades formativas con él, para que les indique las próximas instrucciones de este mismo curso. César, adelante. Muchísimas gracias a Nelson, Freitas y a todo el equipo del CLAD por esta invitación, por este pues, trabajo coordinado, colaboración con la red del GIGAP, del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Hemos convenido en el marco de este trabajo de reforzamiento de las capacidades que los funcionarios públicos deben tener de cara a estos nuevos tiempos que nos llevan, ¿no? Por lo tanto, es un honor, es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Tendremos este grupo de profesores participando. Estará con nosotros el profesor Álvaro Ramírez Alujas, quien junto conmigo articulará todo el itinerario formativo vinculado a este curso taller. El día de hoy también contamos con la presencia del doctor Juan David Gutiérrez, quien es un gran aliado y amigo pues de bastantes batallas que hemos tenido ya en algunos años ya atrás y que bueno, en el marco de la colaboración también con GIGAP, pues nos ha permitido también pues hacer algunas acciones, algunas actividades muy interesantes, como ya os comentará en su sesión plenaria. No quiero gastar tiempo de más en presentarnos, pero sí reforzar esto que precisamente nos comentó Nelson respecto de la necesidad de contar con ustedes en este curso. Este curso taller, y me voy a permitir compartir unas pequeñas slides para, antes de darle la palabra a, a Juan David, precisamente porque me gustaría hacer este esfuerzo por reflexionar colectivamente con ustedes sobre cuáles son estos derroteros, cuáles son esos desafíos que tenemos con nuestro curso taller. Es un curso taller y como tal precisa de vuestra implicación activa, ¿no? Pensemos, por tanto, que se trata, antes que nada, ¿no? De una actividad que es distinta a las que tradicionalmente se han articulado en el marco de los congresos de la escuela de la IEP, del CLAD, puesto que no es un curso en donde solo se dan contenidos y se pide un trabajo final, por ejemplo, ¿no? Tiene un formato muy distinto. Se fundamenta en que los participantes tengan este rol activo para realizar ejercicios prácticos que serán pautados durante las sesiones, porque lo que pretendemos, lo que queremos desde la Red GIGAP es aprender haciendo. También estamos explorando la posibilidad de generar dos productos de forma colaborativa y muy concretos. Por un lado, un repositorio colaborativo de experiencias de uso de la inteligencia artificial generativa en el sector público en América Latina y en Iberoamérica en general, y también un documento manual de recomendaciones prácticas para el uso de la IA generativa para el sector público, para los servidores y servidoras públicas. Estos dos retos que tenemos en clave colaborativa hacen que este esfuerzo de formación exija mucho de nosotros. Así que esta es un poco la orientación general asociada a qué tan distinto es respecto de otras acciones formativas previas, ¿no? Ya se ha indicado por CLAD con anterioridad, pero no obstante es ampliamente recomendable que todos los participantes tengan un acceso a Internet estable, de preferencia, de gran preferencia a alta velocidad, que cuenten con un dispositivo móvil también, además de su PC o tablet, para conectarse a los quizzes, a los distintos cuestionarios interactivos que vamos a ir abriendo a lo largo de las sesiones formativas. Se puede conectar uno desde un PC también o desde un portátil sin necesidad adicional utilizando pestañas igualmente, pero se sugiere por comodidad, ¿no? Tener un smartphone adicional. También que tengan a mano unos documentos que precisamos para los ejercicios, se los detallaremos en el apartado de foro. Y estos documentos tienen que ver con, por ejemplo, una hoja de Excel, tiene que ver con algunos documentos específicos que se trabajan habitualmente en el sector público y sobre los que vamos a hacer ejercicios de análisis de información. También otra habilidad que necesitamos de todos ustedes, de todas y todos ustedes, es que sepan capturar pantallas. Esto puede que sea algo básico, pero hay personas todavía que, bueno, no, por alguna razón no lo han necesitado y no saben cómo hacerlo. Es muy importante, ofreceremos un mini tutorial para ello, porque de eso depende la evidencia luego que podamos hacer en los ejercicios que haremos.
tenemos que tener como mínimo instalado o habilitado el acceso a una IA generativa en nuestro móvil o portátil que usemos para las sesiones, así como otras IAs generativas que iremos desvelando a medida que vayamos avanzando en los contenidos. Am, También en el marco del trabajo final tenemos que pensar o ir pensando en una propuesta de uso para avanzar, introducir, mejorar o consolidar el uso de una aplicación de una IA generativa para un procedimiento, un trámite administrativo, una acción concreta o un servicio público que nuestra organización tenga. Esto es, nuestro trabajo final tendrá que orientarse a esa mejora, a ese uso de la IA generativa para mejorar procesos, para hacer más eficiente determinada tramitación o para lograr, por ejemplo, una mayor transparencia pública. En fin, esto lo veremos conforme vayamos avanzando en las sesiones, pero lo importante es que ya vayan pensando en una propuesta de trabajo para articular este esfuerzo. Y esto es un poco la hoja de ruta. Les voy a pedir que todas las dudas, las cuestiones que vayan surgiendo a propósito de este itinerario formativo, la vayamos desahogando a través del foro que ya está habilitado en nuestro espacio de Moodle, o si es preciso, y a través de correo electrónico, tanto Álvaro como yo estamos a la orden para hacer todo este proceso de seguimiento y atención a todas las dudas y comentarios que puedan surgir. Ahora dejo en manos la sesión a nuestro querido Juan David Gutiérrez, quien nos va a hacer este maravilloso esfuerzo introductorio para incorporarnos a esta temática, ¿no? Piensen que no vamos a hablar tanto de elementos generales vinculados a la gobernanza de la IA, que es muy importante conocerlo y saberlo, sino más bien elementos de naturaleza práctica, cómo la IA generativa puede aportarnos a nuestro día a día, puede operar como nunca un sustituto de nuestra inteligencia, sino más bien como un soporte, un apoyo adicional a el trabajo que hacemos en nuestras administraciones. Por lo tanto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los profesores por su sí, por estar con nosotros en este esfuerzo, y gracias al CLAD también por confiar en Gigap para ofrecer esta acción formativa en colaboración. Y sin más te dejo, Juan David, todo un experto en el área, profesor de la Universidad de los Andes, con quien hemos colaborado desde la red Gigap ya en varios proyectos y sin duda un referente latinoamericano en estos temas. Bienvenido, Juan David, y bueno, el auditorio es todo tuyo. Bueno, César, Álvaro, Nelson, muchas gracias por la invitación, por darme el gusto de estar con ustedes en esta sesión inaugural de este programa que es tan promisorio. Me encanta que tenga ese enfoque práctico para que puedan pasar de la teoría a la práctica, pero hoy vamos a hablar de teoría, porque necesitamos construir un lenguaje común, entre otras cosas. Necesitamos ponernos de acuerdo en qué entendemos por qué es un sistema de inteligencia artificial, que no es un tema, no es un punto nada trivial. Después voy a profundizar en eso. Yo en el chat voy a compartirles un par de enlaces en donde van a encontrar eh, muchos de los documentos a los que expresa o tácitamente me referiré en mi charla, y ahí les dejo para luego. Yo voy a apuntarle a hacer una presentación de media hora aproximadamente, pronto se me alarga un poco más. El objetivo es que pueda haber espacios para preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas en el chat a lo largo de la charla, y al final de la charla también pueden levantar su mano y hacer preguntas por audio, porque entiendo que eso está habilitado. Entonces, sistemas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina. Yo tengo 3 puntos en mi agenda para compartir con ustedes, y es uno contextual. En particular, quiero que hablemos sobre qué es un sistema de inteligencia artificial. Luego quiero que profundicemos en cómo las herramientas de inteligencia artificial actualmente están siendo usadas en los estados de nuestro continente. Y por último, quiero hablar un poquito de las implicaciones éticas y de derechos fundamentales del uso de este tipo de herramientas en el sector público. Esa es la herramienta es la agenda que les propongo el día de hoy. Entonces, una administración de sus expectativas. Primero, mi visión como académico sobre este tema es una visión que procura ser balanceada. Y en ese sentido yo reconozco que los sistemas de inteligencia artificial producen efectos que pueden ser en ocasiones ambiguos, unos positivos, unos negativos, en diferentes momentos y por diferentes razones. Y que en ese sentido es importante complejizar estas máquinas, en el sentido de que los efectos que producen se distribuyen de diferente manera
En ocasiones se concentran los efectos positivos en unos, se concentran los efectos negativos en otros. Pueden ser poblaciones vulnerables, por ejemplo, las que sean afectadas por alguna herramienta defectuosa o por un mal uso, y que eso es muy importante para quien pretenda usarlas en el sector público. También reconozco que estos sistemas son herramientas y sistemas sociotécnicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se puede entender de manera aislada la herramienta de su contexto social o del contexto organizacional en el que se desarrolla y que se usa. Finalmente, somos los seres humanos, son las organizaciones las que toman decisiones sobre cómo se diseña una máquina, cómo se utiliza y con qué fines. Y en ese sentido, los invito a que pensemos a que estas máquinas no operan en el vacío, sino que operan en un entorno social y en un entorno organizacional. Yo asumo que la tecnología no es neutral porque su construcción depende de decisiones tan básicas como con qué datos son entrenados los sistemas de inteligencia artificial, cómo se construye el modelo, con qué variables, qué pesos tienen esas variables. Por lo tanto, no asumo que esa tecnología es neutral, sino que obedece, o sea, los resultados que produzca obedece a una serie de decisiones de personas y de organizaciones. También reconozco que ustedes van a entrar a redes sociales y a incluso prensa tradicional y van a encontrar narrativas opuestas, narrativas tecnosolucionistas que ven en estas herramientas la solución última para todos los problemas o creen que la tecnología lo puede resolver todo, y también van a encontrar la narrativa opuesta, que es una narrativa que ve las herramientas de esta naturaleza como solo riesgos o solo productoras de daños. Y mi objetivo es primero decirles que estas narrativas son muy predominantes en estos espacios, en las redes sociales, en la prensa tradicional, pero que esas narrativas seguramente están lejos realmente del promedio de lo que ocurre con los sistemas de inteligencia artificial. Ni los sistemas de inteligencia artificial pueden resolverlo todo, ni todos los sistemas de inteligencia artificial son problemáticos. Es que, en ese sentido, los invito a que tengamos una visión balanceada sobre las implicaciones de estos sistemas. Yo le digo a mis estudiantes siempre, miremos estas herramientas con los dos ojos abiertos, tanto con la esperanza de que maximicemos los beneficios, como con el cuidado de saber que hay que gestionar riesgos y que hay que entender que estas máquinas tienen limitaciones para poder precisamente prevenir los riesgos e incluso los daños que se pueden materializar. Obviamente yo como investigador no soy neutral, yo tengo una posicionalidad. Tengo una ventaja y es que yo ni amo ni odio la tecnología. No soy un amante de la tecnología, pero tampoco la odio. Yo la incorporo con algún grado de parsimonia, pero la incorporo en mi vida diaria, en mi trabajo, en, por fuera de mi trabajo. eh, y no estoy interesado en promover ninguna empresa, ninguna tecnología en particular. Digamos que eso, creo que esas dos ventajas tengo quizás sobre otras personas que de pronto están allá afuera tratando de venderles productos o tratando de promover empresas en particular. Bueno, yo no tengo digamos, ese conflicto de interés, pero reconozco que como investigador pues tengo una posicionalidad. Lejos estaré yo de decirles que soy neutral. Bueno, después de toda esta explicación previa, paso a que hablemos sobre qué son los sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial no tienen una única definición en la disciplina que las estudia, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista de las ciencias sociales. No hay una sola definición. En parte porque incluso la palabra inteligencia es una palabra de texto abierto, con muchas interpretaciones, con muchas miradas, y eso hace que sea muy difícil llegar a un acuerdo. Pero además, el término fue acuñado a mediados de los años 50, en 1955, por John McCarthy, Minsky y otro par de personas que hacían parte de la empresa IBM y de la empresa Bell. Y cuando proponen este término, pues hace más de 70 años, aludían, digamos, a un proyecto de construir máquinas que pudieran emular a los seres humanos en funciones que uno diría son propias de la inteligencia humana. Y en esos 70 años ha pasado muchas cosas, entre otras que el conjunto de herramientas que denominamos sistemas de inteligencia artificial se ha ampliado, esa caja se ha diversificado.
Y por lo tanto, si usamos ese término, sistema de inteligencia artificial, para designar un conjunto de tecnologías, y ese conjunto de tecnologías va cambiando con el paso del tiempo y seguirá cambiando, pues no muy sorprendentemente la definición cambiará. Hoy en día las definiciones no se centran tanto como en el comienzo de este proyecto en tratar de aludir a la construcción de máquinas que se parezcan o simulan a los seres humanos. Las definiciones se centran mucho más en características de estos sistemas computacionales, tales como que tienen algún grado de autonomía para resolver problemas o alcanzar objetivos previamente definidos por seres humanos. Y que en ese ejercicio de autónomamente encontrar soluciones pueden hacer diferentes tipos de tareas, tales como reconocer objetos o personas, predecir eventos, detectar, objetos, cosas, rostros, pueden predecir futuras conductas, optimizar objetivos, y por lo tanto las definiciones ya se alejan un poquito de esa idea de simplemente emular a los seres humanos y ya se centran más en algunas características que sí podríamos decir son propias de la inteligencia humana, pero donde no dependemos tanto de esa analogía con el ser humano. Ahora, los sistemas de inteligencia artificial pueden desarrollarse a través de diferentes técnicas. Voy a adelantarme un poquito por acá en mis diapositivas para llegar allá. Y es eh, ese conjunto de técnicas lo que determina finalmente qué funciones pueden realizar estos sistemas. Está en el comienzo, digamos, del desarrollo de esta disciplina, la inteligencia artificial simbólica, que como su nombre lo dice, busca a través de símbolos, de funciones matemáticas, tratar de modelar el mundo para que un sistema de inteligencia artificial actúe en ese mundo modelado para cumplir con algunas funciones. Ese fue el comienzo de los sistemas de inteligencia artificial. Desde hace unas décadas se ha desarrollado mucho más otra técnica que se denomina aprendizaje automático o automatizado. Seguramente ustedes lo han escuchado su nombre en inglés, Machine Learning, en donde se trata de sistemas que buscan, como su nombre le indica, aprender de los datos. Y más concretamente, para no tener que usar palabras que antropomorfizan un poco, los sistemas lo que hacen es identificar patrones en las bases de datos con las cuales trabajan para poder hacer inferencias que no son previamente determinadas por el ser humano que prepara el modelo, sino que el modelo va buscando en esos datos patrones y a partir de esos patrones se hacen esas inferencias para, por ejemplo, hacer predicciones o recomendaciones. Y más recientemente, a partir del avance tanto en la capacidad de computación de las máquinas como en la estructura de los modelos, em, hay otro tipo o una manera más puntual de realizar estos modelos de aprendizaje automatizado, el aprendizaje profundo, en donde básicamente lo que el software trata de replicar es la estructura de cómo funcionan las redes neuronales humanas. No es que se trate de redes neuronales como las humanas, sino que se está inspirada la arquitectura en la sinapsis, en la manera como ocurre, digamos, ese proceso neuronal, en donde hay múltiples capas eh, a partir de las cuales se va procesando, digamos, esta información. Y hay otra técnica más, no estoy tratando como de agotarlos en técnicas, sino más bien estoy tratando de ejemplificar las grandes diferentes técnicas que puede haber y que pueden producir diferentes sistemas. El procesamiento del lenguaje natural, que como lo indica su nombre, son sistemas computacionales que usan como entrada información en forma de lenguaje simbólico o de audio, lenguaje natural en audio, para procesar ese lenguaje y predecir el hilo de palabras más probable, dada la instrucción que le da el ser humano a partir de los patrones que identifica en la base de datos con la cual fue entrenado. Entonces, todas estas técnicas las menciono muy por encima, simplemente para dejarlos con la idea de que la multiplicidad de herramientas de inteligencia artificial tiene que ver con la multiplicidad de técnicas que se pueden usar para desarrollar los sistemas y esa multiplicidad de técnicas nos lleva a las diferentes tareas que pueden realizar
los sistemas. Esta es una clasificación de la OECD que a mí me sigue pareciendo muy útil. Y voy a tratar de ejemplificar con un sistema de inteligencia artificial que ustedes quizás de manera no consciente están utilizando, imagino, casi todas las semanas, sino días. Y es los sistemas de inteligencia artificial que están detrás de las plataformas que nos permiten consumir contenido en redes sociales o consumir contenido en plataformas de streaming tipo YouTube, Spotify y demás. Esas plataformas, cuando uno ingresa a YouTube, cuando ingresa a X, a LinkedIn, bueno, a todas estas redes sociales, pues uno recibe contenido recomendado por el sistema, contenido en mensaje, en texto, en audio, en video, en audiovisual. ¿Qué sistemas de inteligencia artificial están operando en el trasfondo para que se dé esa recomendación? Por lo menos los primeros 4 puntos que estamos viendo. Primero, el sistema, una vez ustedes ingresan, empieza a tratar de identificar y reconocer todo lo que ustedes hacen en el sistema. ¿Cuánto tiempo permanecen viendo un video? ¿Qué tipo de videos buscan? ¿A qué horas? Y van clasificando, el sistema va clasificando esa información. ¿Para qué hace esa identificación, esa clasificación? Para empezar a identificar patrones y anomalías. ¿Y para qué uno quiere identificar patrones y anomalías? Para el segundo punto, para detectar eventos. Detectar eventos en este caso que estoy ofreciendo es detectar en el futuro ustedes qué van a buscar, qué van a querer ver. Y eso tiene que ver con el tercer punto, y es tratar de predecir qué les gusta a ustedes. ¿Por qué? Porque la plataforma que estamos usando busca que nosotros mantengamos el mayor tiempo de atención en la plataforma. Porque si es una plataforma que, por ejemplo, está basada en publicidad, como ocurre en YouTube, como ocurre con la mayoría de las redes sociales, pues quieren que ustedes pasen el mayor tiempo conectados, pero además que se recoja suficiente información sobre lo que les gusta y sobre que la publicidad que potencialmente podría interesarles para que esa publicidad sea mucho más focalizada. Entonces, hasta aquí vamos 3 de las primeras tareas y la cuarta es que el sistema va creando un perfil sobre ustedes a partir de toda la información que ha recogido y clasificado, precisamente con esa idea de hacer unas predicciones, unas recomendaciones basadas en ese perfil. Si el sistema además tuviera un chatbot, que no estoy seguro si YouTube lo tiene, pero hay otras plataformas que tienen chatbots, pues encima de todo estaríamos hablando de que este sistema de inteligencia artificial cumple una quinta función, en la de hacer el trabajo de soporte de la interacción entre humanos y máquinas. Si ustedes en su lenguaje natural pueden escribirle un chatbot, hoy en día no está pasando, pero si ustedes quisieran buscar un video en particular y más que una barra de búsqueda hubiera un chatbot con el cual ustedes pudieran interactuar y llegar a buscar contenido, pues habría soporte de interacción entre humanos y máquinas. Y bueno, podríamos seguir así, pero yo lo único que le estaba mostrando, quería mostrar era cómo sistemas de inteligencia artificial pueden cumplir una o más tareas y que es importante tener en cuenta qué tareas cumplen para saber si la herramienta es idónea para las diferentes actividades que quiero yo como funcionario público realizar. Yo entiendo que este curso está enfocado en sistemas de inteligencia artificial generativa, es decir, en soporte de interacción humanos-máquinas. Pero pues hay muchos otros sistemas de inteligencia artificial más allá de los chatbots que ustedes podrían usar. Claro, la gran diferencia es que los chatbots los pueden acceder cualquiera de ustedes porque hay chatbots gratuitos, en cambio otros sistemas de inteligencia artificial no necesariamente son gratuitos o no necesariamente son tan accesibles y tan intuitivos para que alguien los pueda usar. Bueno, sigo adelante con otro tema. Aquí me tengo que saltar un poquito porque si no, porque me estoy quedando, me doy cuenta que me estoy quedando un poquito en lo que quería hablar y ya son en Colombia las 11 de la mañana. Pasando, digamos, de esta idea común que les propongo de sistemas de inteligencia artificial, en donde voy a hacer un resumen de lo que hablé. Cuando hablamos del sistema de inteligencia artificial, yo implícitamente he dicho, son un conjunto de herramientas, no es una sola. Entonces, estamos hablando de un conjunto de herramientas. Dos, son sistemas computacionales. Pero esos sistemas computacionales tienen algo muy especial, es que son autónomos o tienen algún grado de autonomía para, a partir de los datos con los cuales son entrenados y los datos que pueden recoger en tiempo real, pues cumplir la función que se pueden hacer. Entonces, múltiples tecnologías, sistemas computacionales con algún grado de autonomía y que los seres humanos les determinamos los objetivos
para lograr con las tareas con las que nos pueden apoyar nuestros propios metas. Y lo siguiente que vale la pena discutir es, bueno, ¿y esto cómo se está usando en la práctica en nuestro continente? ¿Qué tanto se usan los sistemas de inteligencia artificial para la gestión pública? Yo estoy en Colombia, yo estoy basado en Colombia, como contaba César, en la Universidad de los Andes, y pues me he dedicado mucho a estudiar el caso colombiano, pero también he estudiado el caso latinoamericano, y lo que les voy a compartir es unos resultados preliminares de esta investigación que precisamente aparecerá en un libro que está editando César con otros colegas, que es un handbook de política pública en América Latina, y yo estoy aportando un capítulo sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en las diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas de los estados latinoamericanos. Entonces, esto es algo que sale de esta investigación, lo que viene a continuación. Pero antes de entrar al práctico, perdón que yo les dije que hoy había algo de tarea, pero muy importante. Hay que recordar que hay una promesa de valor que nos están haciendo en relación con estos sistemas. ¿Qué promesa de valor en particular en el sector público? Se habla mucho de que los sistemas nos van a permitir ser más efectivos, más eficientes, que pueden mejorar la calidad de los servicios públicos y encima de todo que de pronto podemos lograr ser más equitativos en la manera como operamos como entidades públicas. Y todas estas promesas suenan como música para los oídos de todos los que estamos acá. Eh, Quizás oímos mucho más hablar sobre efectividad y sobre eficiencia y menos sobre los otros dos puntos, pero ciertamente hay oportunidades también desde el lado de la equidad y de la calidad. Pero un punto que yo quiero resaltar es que estas promesas de valor no se van a cumplir como por arte de magia. Se cumplen en un determinado contexto social y organizacional. No es suficiente que una entidad pública adquiera un sistema. No es suficiente que ustedes decidan entrar a ChatGPT, Copilot, Gemini y el chatbot que quieran y que ya como por arte de magia su productividad va a mejorar y van a lograr ser muchas cosas. De hecho, las cosas pueden salir mal. Esto es una tecnología y la tecnología, decíamos al algún comienzo, puede tener efectos negativos, sobre todo si se usa mal o se usa una herramienta para lo que no es, o si se usa una herramienta defectuosa. Todo eso puede pasar con los sistemas de inteligencia artificial, como puede pasar como con otros tipos de tecnología. La pregunta es, bueno, ¿y cómo logramos esa promesa? ¿Qué tiene que hacer una organización? Bueno, las organizaciones en América Latina del sector público están usando sistemas de inteligencia artificial para muchas tareas. Aquí voy a hacer una lista exhaustiva para el reconocimiento de objetos y de personas, para gestionar su infraestructura crítica, para hacer procesos de reclutamiento y de evaluación de empleados, para priorizar la acción en el marco de una emergencia, para evaluar si una persona de pronto va a ser reincidente y por lo tanto debe tomarse determinada decisión sobre su situación de libertad en el marco de un proceso penal, para evaluar riesgos epidemiológicos y simular, digamos, escenarios para actuar y anticiparse, para realizar todo tipo de tareas de gestión pública y de gestión de procesos judiciales, e incluso para hacer detección de ultrafalsificaciones que hoy en día pululan en redes sociales y se usan con muchos fines malévolos. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial también se pueden usar para detectar que algo fue realizado con sistemas de inteligencia artificial. Yo doy todo este listado no por atorarlos, no por llenarlos de ejemplos, sino es para mostrarles que son herramientas muy variadas con todo tipo de información diferente. Yo aquí veo que están haciendo muchas preguntas por el chat. Yo voy a abordarlos ahora cuando termine la sesión. Entonces, yo les decía, y todas esas promesas que tenemos con el uso de sistemas de inteligencia artificial, ¿cómo se cumplen? Bueno, hay que hacerse tres preguntas. Primero, ¿funciona la tecnología para lograr el objetivo? Uno puede usar un chatbot para muchas cosas y ayudarse. Uno puede usar un chatbot para traducir y muy probablemente la traducción sea buena. Uno puede hacer un chatbot para que el escrito que uno haya producido esté en lenguaje más claro, más accesible y el chatbot lo va a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque esos dos ejemplos que di, porque los chatbots son magníficas herramientas para identificar patrones y para reproducir patrones lingüísticos, formas lingüísticas. ¿Será que el chatbot me va a servir para hacer cuentas, para hacer alguna operación matemática, aritmética? No, pésimo. Los chatbots no funcionan para eso. Son altamente poco fiables.
para hacer cualquier tarea aritmética. Entonces, cuando uno va a usar un sistema de inteligencia artificial, tiene que tener muy claro el sistema para qué sirve y si sí me aporta o no para mi objetivo. Allá afuera les van a tratar de vender que hay herramientas que sirven para cualquier cosa, pero es que allá afuera hay vendedores y acá tenemos que tener una competencia digital básica, que es la de saber elegir herramientas para tareas puntuales. Y luego de eso, saber evaluar los objetivos, los resultados obtenidos con la herramienta. Esas son competencias digitales clave. Entonces, si funciona o no la tecnología para lograr el objetivo que yo quiero. Dos, ¿funciona suficientemente bien para todos? Porque en el marco de las funciones estatales no es aceptable que una tecnología funcione muy bien para unos y no funcione para otros. Ejemplo. Yo quiero usar una tecnología de reconocimiento facial para hacer que la entrada a un edificio público sea más rápida gracias a un sistema de reconocimiento biométrico. Todo eso obviamente tiene unas implicaciones sobre protección de derechos fundamentales y hay maneras de proteger los derechos fundamentales de las personas aún haciendo uso de estos sistemas biométricos. Pero ¿qué pasa si el sistema biométrico que yo instalo es un sistema biométrico que fue desarrollado con bases de datos en donde primordialmente las fotos eran de hombres blancos? Bueno, muy fácil. El resultado va a ser que la biometría cuando pase hombres blancos va a tener un alto porcentaje de precisión y que cuando pase una persona que no sea hombre y no sea blanco, pues la precisión va a ser muy baja, ¿verdad? ¿Esa herramienta nos sirve? Pues realmente no sirve. No sirve porque no está funcionando razonablemente bien para diferentes tipos de personas. Entonces, ahí hay un tema básico de no discriminación. El Estado no puede discriminar, por el contrario. El Estado tiene un deber acentuado de no discriminar. Por lo tanto, hay que hacerse la pregunta, ¿esa herramienta que yo quiero usar funciona suficientemente bien para todo? Y una tercera pregunta, los sistemas de inteligencia artificial, como pasa con los productos farmacéuticos, tienen un ciclo de vida. Antes de llegar al usuario, tienen que pasar por muchas pruebas en diferentes escalas, desde una escala muy pequeña en los pilotos muy pequeña y poco a poco se va agrandando la escala, desde el laboratorio hasta la vida real. El problema de empujar una herramienta que solo ha sido probada en un laboratorio y que no ha sido testeada, examinada y escalada en otros contextos es que de pronto cuando saquemos la herramienta del laboratorio a la calle, al colegio, al hospital, al lugar donde queramos usarlo, de pronto no va a funcionar en ese entorno. Y eso es el problema de cuando empujamos tecnologías que no han sido suficientemente probadas para usarlas en la vida real y nos encontramos con problemas que no ocurren en el laboratorio, pero que sí pueden ocurrir en la vida real. Entonces, yo decía en un comienzo, para que esos sistemas de inteligencia artificial efectivamente nos cumplan esas promesas de valor, pues depende de la organización y de la persona que la está desplegando y usando que se den estas respuestas a unas preguntas muy básicas. Y de hecho, hay un tema que mencionaba César, la palabra gobernanza. Hay una gobernanza que tiene que estar funcionando para garantizar que estos sistemas produzcan ese valor público que nosotros queremos. Y es una gobernanza que no solo involucra la generación de unas reglas, unas orientaciones, unas guías, sino que también involucra talento humano, lo que ustedes están haciendo ahora mismo, desarrollar unas competencias para usar bien las herramientas. Y no solo depende de las reglas y del talento humano, hay una tercera pata, y es la de que las herramientas sean idóneas. En el sector público necesitamos herramientas que estén alineadas con los objetivos de las entidades públicas en las que trabajamos. Yo, por ejemplo, he trabajado muchísimo con jueces, magistrados y con los órganos que gobiernan la rama judicial. La rama judicial en países democráticos debe ser autónoma e independiente. Pero si usa un sistema de inteligencia artificial creado por una empresa y esa organización judicial no conoce cómo fue desarrollado ese modelo, no sabe con qué datos fue entrenado, puede preservar esa independencia y esa autonomía cuando está usando una máquina respecto a la que no sabe cómo la máquina funciona, no sabe cómo fue desarrollada, no sabe si la máquina está reproduciendo respuestas sesgadas por cuenta de un desbalance en su base de datos o un desbalance en su modelo. Problemático, ¿verdad? Por eso
muchas entidades públicas alrededor del mundo están tomando la decisión de desarrollar sus propios sistemas. Eso no quiere decir que no trabajen con lo privado para el desarrollo de sistemas, simplemente que no van y compran un producto que está listo para cualquiera, independientemente si es público o privado, porque es que los objetivos de una organización pública no son iguales a los de una organización privada. Por darles un ejemplo muy concreto, ustedes quieren usar un chatbot, pero resulta que los chatbots comerciales son chatbots que operan en la nube. Eso quiere decir que los datos que ustedes ingresan, lo que ingresen, sale de donde ustedes están, sale a donde donde esté alojado el modelo, donde esté corriendo el modelo, donde están basados los centros de datos, donde está operando ese modelo que está fuera de su país, casi con toda certeza. Ustedes están transfiriendo información que puede ser personal o puede ser secreta afuera. Bueno, eso para una entidad pública eso es muy problemático, ¿verdad? Entonces, ¿qué decisión han tomado muchas entidades públicas? Han dicho, bueno, pues si yo quiero hacer un modelo de lenguaje a gran escala y tengo información confidencial o personal que no quiero sacar, imaginemos un hospital público, ¿qué hago? Pues usan modelos construidos a partir de código abierto. Eh, Hay empresas que ofrecen modelos muy potentes, como Meta. Meta ofrece el modelo Llama de código abierto y a partir del cual se puede construir, con la ventaja de que ustedes no tienen que sacar los datos fuera de su organización, sino que tienen los computadores razonablemente poderosos. No estoy hablando tampoco de algo así muy sofisticado, computador, digamos, comercial, pues. Ustedes pueden usar el modelo sin sacar esa información fuera de su organización, fuera de su, digamos, de su servidor, de su propio servidor, y pueden utilizar el modelo sin tener el riesgo adicional de estar sacando sus datos fuera de su país, sin saber si hay suficiente control allá afuera. Entonces, fíjense que hay muchas decisiones que tomar para cumplir con tener unas reglas adecuadas, tener un talento humano capacitado y tener unas herramientas efectivamente alineadas con los objetivos de la organización y con unos estándares de ciberseguridad adecuados. No se les olvide que el Estado tiene un rol que va más allá de desarrollar y comprar máquinas o de ser un desplegador y un usuario final. El Estado regula y supervisa, por una parte, y el Estado también facilita y cataliza ecosistemas propicios para que tanto en lo privado como público florezcan todos estos sistemas. Entonces, fíjense ustedes que este curso se va a hablar mucho sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en este caso estamos hablando del Estado como usuario final de un sistema, particularmente del sistema de inteligencia artificial generativo, pero que la historia es mucho más amplia y es una historia donde el Estado tiene muchos roles entrelazados y que tiene que cumplir muy bien todos los roles para que la sociedad en general podamos sacar provecho de las promesas de esta tecnología y que al mismo tiempo seamos capaces de gestionar adecuadamente los riesgos. Yo aquí, que me salté, perdón, voy a ir antes. Yo aquí quiero mostrarles unos resultados preliminares de mi trabajo, particularmente con Sara Muñoz Cadena. Todas las preguntas que están haciendo por el chat las voy a responder al final, no se preocupen, que yo veo que están haciendo varias preguntas. Esto es un trabajo que estamos haciendo con Sara Muñoz Cadena de crear una base de datos sobre uso de sistemas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina. En este momento nuestra base de datos tiene alrededor de 200 sistemas identificados y como pueden ustedes ver, tenemos una concentración de información en países tales como Colombia, Chile y Brasil. En menor lugar, información en México, en Ecuador, en Perú, en Uruguay y en Argentina. Hay muy poca información sobre otros países. ¿Qué sesgo tiene esta base de datos que creamos? Que depende de lo que esté disponible públicamente. Y en algunos casos hemos acudido a requerimientos de información a través de leyes de acceso y transparencia, digamos, de información pública. Pero en realidad, pues, ese ejercicio es más limitado y nos hemos, digamos, tenido que valer de información pública disponible. Este sesgo que está mostrando, que hay países de América Latina que son un poquito más transparentes en informar qué herramientas está usando el Estado. En Colombia y en Chile, además, que son los países donde más sistemas
tenemos identificado lo son en gran medida por el trabajo de académicos. En Chile, por la Universidad Adolfo Ibáñez y el GovLab, dirigido por eh, María Paz Hermosilla, que creó un repositorio de algoritmos públicos chileno, que en este momento tiene más de 100 sistemas de decisión automatizada mapeados, y razón por la cual sabemos de muchos usos del Estado chileno. Y en el caso de Colombia, el año pasado nosotros publicamos también una base de datos con Sara Muñoz Cadena y con Michelle Castellanos, en el que mapeamos más de 100 sistemas de edición automatizada usadas por el Estado colombiano. Este año vamos a publicar con las dos colegas que mencioné, con Sara Muñoz Cadena y con Michelle Castellanos, una nueva base de datos colombiana con más de 300 sistemas de edición automatizados. Más o menos la mitad de ellos son sistemas de inteligencia artificial, la otra mitad son algoritmos más sencillos. Y vamos a también publicar esta base de datos de las que les estaba hablando de inteligencia artificial en América Latina, que va a tener, yo calculo, casi 400 sistemas mapeados cuando lo terminemos. ¿Para qué se están usando estos sistemas en América Latina? Nuevamente, acá hay un sesgo de qué es lo que públicamente se informa. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, las entidades que están clasificadas como entidades que cumplen funciones de asuntos económicos por la clasificación COFOG son las que más comúnmente hemos identificado usan estos sistemas. ¿Qué pasa ahí? Este tipo de entidades como los ministerios de comercio, superintendencias financieras, reguladores de mercados, agencias de competencia, estas entidades tienen incentivo, digamos, y son más propensas a informar que están usando estas tecnologías, precisamente porque quieren demostrar lo que están haciendo. A diferencia, por ejemplo, de otro tipo de sectores, como el sector defensa, que están protegidos por una reserva en lo que hacen y que no publican la información, ni se puede obligar a que la publiquen porque es información que está sujeta a reserva. Pero realmente lo que yo quiero destacar de esta base de datos que ustedes están viendo es que hay muchos sectores en donde el Estado está apostando por el uso de estos sistemas y que hay muchas oportunidades. Acá acuérdense que hay todo tipo de sistemas de inteligencia, no solo de inteligencia artificial generativa. Bueno, esto lo voy a saltar para explicarlo un poquito después, y es ¿para qué tipo de tareas se están usando los sistemas de inteligencia artificial? Ustedes aquí están viendo un estudio que hicimos con Sara Muñoz Cadena y que está publicado del caso latinoamericano, está justo publicado en esta revista GIGAP de Working Papers, en donde nosotros identificamos todo tipo de usos de sistemas de inteligencia artificial a lo largo del ciclo de vida eh, el ciclo de vida del ciclo de las políticas públicas en Colombia. Como yo soy colombiano, pues voy a dar algunos ejemplos colombianos y después voy a dar otros ejemplos latinoamericanos. Entonces, en el tema de agendamiento, es decir, de que un gobierno sea capaz de decidir qué temas va a priorizar por considerar los problemas públicos o desafíos públicos. En Colombia hay un ejemplo muy interesante de un chatbot que se llama Chatico, que despliega la alcaldía de Bogotá, y que inicialmente el chatbot solo tenía una misión de informar. Buscaban con el chatbot la alcaldía de informar qué tipo de información pública que la ciudadanía quisiera usar. Pero luego, este año, el gobierno de Bogotá decide que lo va a usar para empezar a recoger información. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bogotá había o estaba inmerso en un proceso de construir un plan de gobierno distrital, que es lo que todos los gobiernos en Colombia a nivel subnacional hacen al comienzo del gobierno. Y querían incentivar que miles de personas a través de WhatsApp, porque este es un chatbot que funcionaba a través de WhatsApp, esta red de mensajería instantánea que es muy popular en América Latina, querían poder recoger insumos y efectivamente lo lograron. En este plan de desarrollo distrital lograron recoger insumos de miles de personas, muchos más insumos de muchas más personas que nunca habían logrado recoger en el pasado. Entonces es un uso muy interesante de una herramienta de inteligencia artificial, en este caso es inteligencia artificial generativa, en donde en la interacción con este chatbot la gente iba revelando sus preferencias sobre cómo el gobierno debía priorizar sus apuestas en los 4 años del plan de desarrollo distrital. Es un ejemplo muy interesante de agendamiento. Ahora, realmente el grueso
de las tareas que realizan estos sistemas en América Latina no están en la etapa de formulación, de agendamiento, sino están en la etapa de formulación y de implementación. En la etapa de formulación, muchos de estos sistemas se están usando para identificar problemas tempranamente y diagnosticarlos y poder anticiparse institucionalmente. Por ejemplo, en Argentina hay una herramienta que busca predecir determinados brotes epidemiológicos a partir de todo tipo de información que viene de hospitales públicos con el fin de anticiparse a estos brotes epidemiológicos y actuar rápidamente. Entonces, en Argentina. En Honduras y Guatemala hay otro sistema, para darles un sistema completamente diferente, que apoya la tarea del sector educativo en un problema muy grande que es el de la deserción escolar. Entonces, este sistema, a partir de información eh, que, que recogen de las propias entidades educativas, el sistema busca apoyar a los colegios, a las entidades educativas y a las propias autoridades digamos, del sector de educación a identificar personas que tengan una mayor probabilidad de deserción para poder priorizar las medidas que deban tomarse para que esas personas no deserten del sistema educativo. Entonces aquí, este es un ejercicio en donde eh, están ayudando, los sistemas le ayudan a tomar decisiones em, de esta naturaleza anticipatoria también, pero donde se recoge información para diagnosticar el problema con mayor focalización. En el ámbito de la implementación, habrá mil y un ejemplos. Por ejemplo, en Colombia, México y Chile hay sistemas de inteligencia artificial que buscan a través de sensores de audio ubicados en lugares, digamos, en zonas ambientalmente importantes o sensibles ambientalmente, recoger información sobre los sonidos que haya en el ambiente con dos objetivos básicos. Pues un primer objetivo es de reconocer patrones para estudiar qué está pasando con la fauna del lugar y en segundo lugar, identificar anomalías, es decir, sonidos que no deberían estar en ese entorno. ¿Qué tipo de sonidos? Un disparo, una motosierra, es decir, el tipo de ruidos que, por ejemplo, en un parque natural no tendrían por qué ocurrir, ¿verdad? Algo raro está pasando. Y el sistema levanta la bandera roja eh, cuando se generan estos patrones anómalos. Otro ejemplo que me parece muy interesante de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, a partir de imágenes satelitales, mapeó las vías terciarias del país. Las vías terciarias del país son las vías que comunican a los municipios o dentro de los municipios. En Colombia hay más de 1000 municipios. Y hacer la cartografía con precisión de esas vías terciarias es muy costoso. Implica trabajo de cartografía in situ, utilizar equipos, digamos, que pueden ser antes helicópteros, hoy en día seguramente drones, pero lograr hacer un mapeo de altísima precisión, simple y llanamente utilizando imágenes satelitales, permitió que el Departamento Nacional de Planeación publicara estos mapas detalladísimos de las vías al interior de Colombia, lo cual además benefició en particular a todas esas entidades territoriales que no tenían con qué levantar un mapeo preciso de su territorio. Entonces, les he dado ejemplos de salud, de educación, en este caso es de movilidad. Hay más ejemplos de movilidad, por ejemplo, en Chile y en Brasil y también en Colombia he encontrado sistemas de inteligencia artificial que permiten hacer predicciones de los flujos de personas que utilizan los sistemas de transporte masivo para que asimismo las entidades que los administran, esta infraestructura, pues hagan las asignaciones de los recursos de la manera más óptima. Se podrán ustedes imaginar que hay muchos sistemas que se están usando para administrar infraestructura crítica del Estado, incluyendo, por ejemplo, en la energía.
Y por último, en la etapa del ciclo de, la última fase de la etapa del ciclo de políticas públicas en evaluación, hay poquitos sistemas que directamente se estén usando para evaluar política pública, pero sí es verdad que hay sistemas que permiten entender el progreso de determinadas intervenciones públicas. Estamos hablando, por ejemplo, de sistemas que permiten monitorear las intervenciones del Estado en diferentes áreas. Les voy a dar un ejemplo del sector salud. En el sector salud es posible monitorear eh, qué tanto las personas acceden a los servicios y no solo qué relación hay con el acceso a los servicios, sino también sobre el cumplimiento de determinadas metas, como pueden ser de mortalidad infantil o de, digamos, la gestión y prevención de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Entonces, poder identificar y procesar masivamente información, no solo asociada a la intervención, en este caso del sector público, sino también a digamos, el estado de cosas, lo que en particular a partir de metas puntuales le permite al Estado empezar a tener una mejor idea de qué tanto sus intervenciones están logrando o no esos objetivos con el procesamiento masivo de información. Entonces, he tratado de darles un vuelo de pájaro, digamos, sobre el tema de los diferentes usos que he encontrado en sistemas de inteligencia artificial en América Latina y quiero cerrar con un último punto, que es el que aquí anotaba, de las implicaciones de derechos fundamentales y éticas. El uso de estos sistemas no está exento de implicaciones, ya sea porque se usa un sistema que no funcione bien, o porque se usa un sistema que no era idóneo, o porque simple y llanamente el sistema es defectuoso. Y creo que seguramente esto lo abordaré en otro momento. Hay muchas preguntas, como ustedes pueden estar viendo en estas diapositivas, sobre diferentes implicaciones. Eh, el Estado podría usar un sistema de inteligencia artificial para contribuir en los procesos de reclutamiento del personal, para que, por ejemplo, procesara información sobre las hojas de vida y, por ejemplo, hiciera recomendación. Si les llegan miles de hojas de vida, de pronto quieren usar un sistema que les recomiende un número que sea razonable de personas para entrevistar. Pero el problema es que si, por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial fue entrenado con una base de datos desbalanceada, que puede tener desbalances históricos además, como por ejemplo que la organización en el pasado, imaginemos, solo contratar a hombres, o que entendiera contratar hombres, pues el resultado que va a ocurrir con ese sistema que fue nutrido con información del pasado, en donde solo hombres eran contratados, pues la recomendación que va a dar el sistema va a ser la de contratar hombres, lo cual va a ser eh, un resultado discriminatorio y que refuerza una discriminación histórica. Eso es solo un ejemplo, digamos, de las cosas que pueden salir mal. También puede pasar que si alguien usa un chatbot gratuito y no sabe que cuando los chatbots gratuitos, en sus términos y condiciones, indican que la información que la persona incluya en los prompts, en las instrucciones, será reutilizada por la empresa. Por lo tanto, si el funcionario público introduce información personal propia o ajena, esa información va a quedar fuera de su control. Ya no va a poder controlar quién accede a esa información, potencialmente vulnerando un derecho fundamental puntual, que es el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Y así podríamos seguir hablando de em, otras implicaciones éticas y derechos fundamentales que dependen nuevamente de muchas variables, como les decía, de si el sistema funciona o no funciona bien, si el sistema fue bien usado, si era idóneo el sistema para la tarea que se está haciendo. Y todo eso hay que preguntarse y hay que hacerlo para todo tipo de inteligencia artificial, incluyendo la generativa. Yo aquí tenía muchas otras cosas que hablar, pero yo veo que había tantas preguntas que yo prefiero pasar a ver todas las preguntas que veo yo que son muchísimas, para que esto además sea un poquito más activo y no sea simplemente un señor que vino acá a hablar. Entonces, por ahora les dejo mi correo electrónico
por si tienen curiosidad y quieren pues, seguir esta conversación sobre la que yo trabajo permanentemente, pero voy a pasar a las preguntas. Yo por acá veo en la sección como de preguntas oficial, dice una persona, ¿algún ejemplo de utilización de asuntos económicos de la administración? Claro, por ejemplo, las agencias de competencia están usando muchos sistemas de inteligencia artificial. En Colombia, por ejemplo, hay la Autoridad de Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio y la autoridad tiene un sistema para monitorear precios en tiempo real de grandes superficies para identificar anomalías en los precios. Ustedes saben que las autoridades de competencia se dedican a tratar de identificar carteles empresariales. También son usados en Brasil y en Colombia sistemas de inteligencia artificial para identificar anomalías en la información publicada o contenida en los sistemas de contratación pública para evitar situaciones, digamos, de amañamiento de procesos de licitación pública, de colusión en licitación pública. Entonces, identifican a partir de los datos situaciones anómalas que puedan indicar que hay algo que esté incorrecto. Entonces, ahí le acabo de responder a la persona que preguntó eso de las económicas. Aquí tengo más en el chat y déjenme un segundo. De hecho, yo creo que voy a dejar de compartir mi pantalla y más bien me voy a concentrar en el chat. Y en el chat, perdón que me estoy regresando a un comienzo porque yo sé que iban preguntando conforme avanzaba la charla, entonces mejor responder en ese mismo orden lógico a partir de lo que iba saliendo. Mm, Perdón que voy bajando. Me gustaría saber en qué plataforma se cargan los datos para que sean procesados en los escenarios. Bueno, en los centros de datos de las empresas, y esos centros de datos de Microsoft, de Google, de OpenAI, de Anthropic, están en diferentes lugares del mundo. Esos centros de datos pueden estar en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Cada vez que ustedes utilicen la nube, esos datos pues salen de su país y pueden estar en diferentes lugares. Bueno, aquí hay más, es como recomendaciones que están haciendo de chatbots. Una persona pregunta, si toda herramienta ya genera resultados a partir de carga de datos en Excel, formatos, es para mí, ok. No toda herramienta de inteligencia artificial genera resultados a partir de carga de datos en Excel. Eso depende de la herramienta. Hay chatbots que efectivamente permiten cargar archivos en Excel, otros que permiten que sean .csv, que es otro formato de archivo plano, otros que incluso permiten cargar PDFs, Word. Eso depende mucho de la herramienta. No quisiera yo entrar en hablar herramienta por herramienta, pero hay herramientas que les permiten cargar información en Excel, otras que no permiten que los datos sean procesados en Excel. La herramienta de Meta, que si la puedes escribir acá, Llama, como llama, digo Llama porque es llama en inglés, Llama, es literalmente el animalito, Llama, es un modelo de lenguaje a gran escala de código abierto. En Ecuador se realizó un estudio de algoritmos públicos de transferencia algorítmica. Franklin, gracias, me encantaría conocerlo. No desconozco totalmente el reporte y o sea, sí conozco organizaciones que están interesadas en el tema, no conozco que exista un repositorio ni conozco el reporte. Entonces, si lo puedes compartir, muchísimas gracias. Bueno, creo que por acá respondí el chat. Si alguien tiene más preguntas, por aquí, bienvenido a responderlas. Gracias, muchas gracias, Frankie. Frankie por acá compartió el dato del reporte de Ecuador. Lo usaremos. Muchas gracias, Frankie. Gracias, profesor. Hay una mano levantada. No sé si ya Germán le había dicho la pregunta de manera textual, pero Germán levantó la mano. ¿Listo? Por favor, haz la pregunta en vivo en directo. Vale, Nair, ¿puedes ayudarme para habilitar el audio para Germán Barrios? Hola, Adelante, Germán. buenas tardes. Perdonen, ocupé una computadora que hoy no era mía y no me di cuenta que decía el nombre de Germán, de mi compañero, pero soy Yael Santos. Hola, Tranquila, ¿qué tal? ya ¿Cómo decíamos estás? que Germán tiene una voz un poco femenina, pero no te Sí, preocupes. Listo, te gracias. escucho, te escucho. Bueno, primero felicitar por esta convocatoria que se ha hecho por parte del CLAD. Y bueno, en la expertise que tiene, doctor, me gustaría saber
¿cuáles son los principales desafíos regulatorios que enfrenta América Latina en la implementación de la inteligencia artificial? Y bueno, ¿cómo podemos abordarlos para garantizar su desarrollo ético como estuvimos viendo? Entiendo que en cada país, y ya nos tocará a nosotros como alumnos ver, dependiendo la situación que tenemos, en mi caso en México, pero bueno, en una situación general, ¿cuál sería su opinión? Listo, gracias. Pues yo escribí para UNESCO un reporte que está públicamente disponible sobre los enfoques regulatorios en inteligencia artificial alrededor del mundo, porque hay cientos de proyectos de ley que se están estudiando alrededor del mundo en esta materia. Identifiqué 9 diferentes enfoques que no voy a explicar acá porque no hay tiempo, pero sí les voy a explicar, sí les voy a compartir por el chat el link en donde pueden leer el documento que escribí para UNESCO sobre este tema. Pero mi mensaje en relación con América Latina es que América Latina tiene que encontrar cuál es el modelo o cuáles son los modelos regulatorios que responden a sus necesidades. Más que copiar y pegar lo que se esté desarrollando en otras jurisdicciones, ciertamente se vale aprender de lo que están haciendo esas jurisdicciones, pero hay que pensar cómo la regulación puede crear derechos, obligaciones y deberes que nos ayuden a, nuevamente, gestionar riesgos o a proteger y promover derechos fundamentales. Pero por otra parte, em, es importante que seamos capaces de identificar qué problemas queremos resolver. Es decir, las herramientas regulatorias deberían estar abordando problemas específicos, no salir a regular por regular. Ese sería como mi llamado, digamos, a los países de América Latina, y en el documento de UNESCO que acabo de compartir explico un poquito más a qué me refiero. Muchísimas Por aquí, gracias. no, a ti. Por aquí veo que hacen más preguntas, que es cómo se combinan los perfiles de trabajadores y ciencias sociales en equipos. Los equipos deben ser interdisciplinarios, efectivamente, precisamente porque no es suficiente que haya ingenieros en un equipo para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Por una razón muy básica es lo que decía al comienzo, y es que estos sistemas son sociotécnicos, o se operan, desarrollan y operan en contextos sociales determinados y en contextos organizacionales determinados. Y por eso es tan importante que los equipos sean interdisciplinarios. Y una pregunta de Sandra que hoy no va a poder responder: ¿cómo seleccionar una inteligencia artificial que garantice la seguridad de los datos? Para eso se necesita trabajar precisamente con que cada entidad pública tenga un protocolo de seguridad, unos estándares de seguridad, pero además tiene que haber un equipo de ingenieros expertos en seguridad y en ciberseguridad para poder hacer esa selección. Yo haría esa selección siempre de la mano de un experto en ciberseguridad. No lo haría sin tener ese acompañamiento. Hasta aquí las preguntas que vi en el chat. Y Si hay alguna otra pregunta, pueden levantar la mano o escribirla en estos momentos. Vale, profesor. Creo que muchísimas gracias por esta brillante exposición que da inicio al curso. Estará invitado para próximas sesiones y para la interacción que tendremos a lo largo de estas semanas con los participantes. A todos los participantes, esta sesión y todas las próximas sesiones se graban y se van a colgar en la plataforma o campus virtual del curso. Traslademos entonces ahora todas nuestras inquietudes, toda esta conversación que iniciamos del profesor para el campus virtual, donde ya se encuentra abierta el nuevo módulo que comienza el día de hoy, a partir de esta clase. Profesora, hay otra pregunta. Creo, si quiere, la atajamos antes de finalizar, darle la palabra al profesor Álvaro también, y luego finalizamos. Liz Navarro pregunta, ¿hay algún sí, país? Liz, no conozco. No conozco, o sea, sí hay estados que están usando esto para políticas sociales,
pero no específicamente con el tipo de datos que usted está mencionando, no me consta. Muchísimas gracias. Profesor Álvaro. Sí, muchas gracias, Nelson. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a todas y a todos los participantes de este curso, de esta fase, digamos, esta primera versión de nuestro curso de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para funcionarios y funcionarios públicos. Aprovechar de agradecer a Juan David por su charla, porque ha sido súper iluminadora y ha generado un marco de referencia lo suficientemente, digamos, amplio como para poder justamente abordar los contenidos. Y como decía Nelson recién, y aprovechando también nuevamente agradecer desde el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, GIGAP, este joint venture que hicimos, ¿no? con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que hoy día está representado a través de Nelson, el que aprovechemos al máximo este espacio de aprendizaje, a que justamente, como decía César al inicio, podamos ir contribuyendo, ¿no? Y todos los recursos, eso quiero reiterarlo, todos los recursos, digamos, las herramientas que se muestren, los documentos, vamos a ir colocándolos justamente en el repositorio que tenemos disponible, digamos, para el curso, cosa que las presentaciones, etcétera, esté ahí. Y también los invitamos, como ha sido hoy día, a propósito de la charla de Juan David, a que compartan, digamos, a que construyamos comunidad compartiendo determinados recursos, experiencias, cosas que ustedes vayan de alguna manera identificando como elementos fundamentales en esta construcción colectiva, ¿cierto? Y en este casi repositorio o observatorio de cómo se están usando hoy día las herramientas de inteligencia artificial generativa en el sector público. Así que la verdad es que muchas gracias. Todas las dudas van a ser ahí trabajadas en el foro también del curso. Y nuevamente reiterar el agradecimiento al gran equipo del CLAD por esta oportunidad y porque tengamos una excelente experiencia de aprendizaje. Así que muchas gracias, Juan David, nuevamente, y también gracias a Nelson y al equipo del CLAD. Muchísimas gracias, profesor. Profesores, estupendo. Nos despedimos y nos vemos virtualmente en el campus virtual. Hasta la próxima sesión, el próximo martes. Gracias a todos. Muy bien, muy buenas tardes. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.